hay forma más clara de poner en evidencia la calidad del servicio de alguno que haciendo una supervisión de incógnito, ¿no? El jefe que llega encubierto para supervisar cómo se comporta el empleado cuando él no está, ¿no? Esta es una idea interesante porque él dijo que iba a venir como ladrón de noche, ¿no? Eso significa que, pues cuando un ladrón llega en la noche, pues lo que hace es ni siquiera despertarte, ¿no? Esa es la idea de llegar en la noche, un ladrón. Que ni siquiera te des cuenta que está ahí, ¿no? Y que sigas dormido tranquilo y que ya. Él se fue, hizo lo que hizo y lo que tenía que hacer, se fue y tú no te enteraste que estuvo ahí, ¿no? Eso es llegar como ladrón de noche, ¿no? Entonces eso da a entender que en un momento él va a estar entre nosotros y nosotros ni siquiera nos vamos a dar por entendidos, ¿no? También eso se confirma en una parte de la escritura que habla de mi amado metió la mano por la cerradura, pero yo ya me había cambiado, me había acostado y, o sea, como que le dio flojera abrirle la puerta al amado. Entonces el amado se fue y entonces ella, cuando lo reconoce y se da cuenta de que pues el error que había cometido, trata de buscarlo y ya no lo encuentra, ¿no? Es una escritura, entonces eso da a entender de que a pesar de que él va a tener un día de manifestación, también es muy probable, yo creo, que estará también un tiempo entre nosotros como incógnita, ¿no? Porque también nosotros lo podemos ver en la parte de, pues, cuando se hablaba de después que él fue resucitado, ya no lo encontraron en el sepulcro y sin embargo varios de sus discípulos se lo encontraron y cuando se lo encontraban no lo podían reconocer, no se daban cuenta de que era él, era como si fuera otra persona. Dice que María no lo reconoció, dice también los dos que caminaban hacia Emaús. Él estuvo un buen rato con ellos, hasta comió con ellos y ellos fueron incapaces de reconocerlo. Es como una premonición o profecía de lo que pasaría en su segunda venida, ¿no? De que él iba a estar entre nosotros y nosotros, o sea, no seríamos capaces de reconocerlo, porque aparte no era la intención que lo reconozcamos, porque justo es para probarnos y ponernos en evidencia de cuál es nuestra verdadera forma de ser con nuestros semejantes, ¿no? Porque sería muy interesante saber cómo nos comportaríamos con el Señor si se presentara delante de nosotros como una minoría, ¿no? Como un mendigo o como un extranjero o como una persona humilde, sencilla. ¿Cómo lo trataríamos, no? Entonces, en teoría deberíamos de tratar a todos como semejantes, ¿no? Entonces, es muy interesante esa idea de que Él puede venir y estar entre nosotros como incógnito, ¿no? Muchos empleados que no sirven por vocación suelen trabajar solo a la vista del amo, ¿no? Afortunadamente, el servicio a Dios requiere ser sincero desde el corazón, porque de otra forma no se puede cumplir el objetivo. Y aunque Dios ve el corazón, también es importante que se quede el testimonio en la historia para que los hijos de los hombres en el futuro sepan cómo nuestra generación trató al Hijo del Hombre cuando Él estuvo entre nosotros como una persona normal de incógnito, que por portarnos como nos portamos pudimos haberlo tratado mal, porque Él lo va a decir, ¿no? O sea, si Él está de incógnito y en algún momento se va a dar a conocer que estuvo de incógnito y cómo fue tratado, ¿no? Y ese testimonio va a servir para que en el futuro la gente recuerde qué fue lo que pasó, ¿no? Así como hoy nosotros recordamos la primera venida, que tal cual él fue ignorado y menospreciado, a pesar de que todos sabían y se había profetizado que era el Hijo de Dios, pues así para las generaciones futuras, que cuando recuerden la segunda venida, recuerden cómo fue tratado el Hijo del Hombre cuando la gente no sabía que Él era, ¿no? Que cuando venía de incógnito, ¿no? Por ello,
Él profetizó desde su primera venida lo que encontraría al llegar, ¿no? Él sabía, para que cuando sucediera supiéramos que las cosas pasaron tal como Él dijo, porque Dios, que es eterno, se lo manifestó. Es decir que, como yo decía, no hay forma de que los hombres se comuniquen entre generaciones, ¿no? Que los del pasado sepan lo que va a pasar en el futuro. Es solamente si hay algo que va sobre todos los hombres, eso sí lo puede ver todo y lo puede manifestar al pasado, pero los hombres no pueden ponerse de acuerdo en algo tan grande, como lo había dicho, ¿no? Del proyecto histórico. Entonces, eso sería testimonio. O sea, el Hijo del Hombre prediciendo lo que iba a pasar en estos tiempos es testimonio de que hay algo sobre el hombre que ve todo el tiempo, que es eterno, ¿no? Y ese eterno le manifiesta previsualizaciones a hombres determinados para dirigirnos hacia dónde ir, ¿no? El Hijo del Hombre también en su segunda venida no será distinto de su primera venida en muchos aspectos. De hecho, la primera venida es una alegoría o una especie de parábola de lo que sucedería en la segunda. O sea, son paralelismos, ¿no? En sus parábolas están los detalles de su advenimiento y de cómo todo lo que le acontecería, ¿no? No son más que la descripción de lo que le sucedió la primera vez, ¿no? Pero de otra forma, un poco distinto. Por ejemplo, los judíos, en su falsa confianza de santidad por poner la ley de Moisés por encima de la ley del amor y la misericordia, estaban acostumbrados a menospreciar a sus semejantes, ¿no? De manera que, pues, a la hora de tener que reconocer al Mesías y recibirlo, lo menospreciaron, porque confiaron más en su santidad y en su grandeza y en la grandiosidad de la ley de Moisés, que menospreciaron al hijo del carpintero, ¿no? Porque era un hijo de un carpintero y no era un sacerdote, ni era un levita, ni era un doctor en la ley, no tenía ninguna credencial. Entonces, su tendencia a menospreciar les hizo menospreciar a quien no debían, al hijo de Dios, al Mesías que tanto estaban esperando, ¿no? Y eso fue porque, como Jesús predicaba el amor, para ellos era una cosa muy difícil de entender. Como Jesús predicaba lo espiritual, cosas etéreas, cosas idealistas o utópicas, para ellos era muy difícil de entender y era normal que después de 400 y de tantos años habiendo seguido la ley, que viniera una persona, para ellos X, un carpintero de Galilea, a quererles cambiar todo su esquema de creencias, fue escandaloso, ¿no? Pero fue un error que se fundó en la soberbia, ¿no? En el demasiado amor propio y en la falsa confianza de las obras en la ley, ¿no? Porque pusieron la ley de Moisés por encima de la ley del Espíritu de Jesús, ¿no? La ley de los ritos por encima del amor, de la comunión, de la misericordia, de la empatía y de la unión entre los hombres, independientemente de la raza, ¿no? No fueron capaces de entender los simbolismos que había en el mensaje de Jesús, ni qué clase de reino, ni de qué clase de templo, y ni de a qué se refería Jesús cuando hablaba de la Nueva Jerusalén, ¿no? Ellos no entendieron a qué se refería y por eso no fueron capaces de reconocerlo ni de recibirlo, ¿no? De cualquier forma, quienes dieron más importancia al amor que a la ley de Moisés, sí fueron salvos. Sabemos que entre los judíos y los israelitas hubo gente que creyó. Y siempre será salvo todo aquel que tenga por prioridad el amor y la comunión con los hombres, ¿no? Aunque no se haya convertido al cristianismo, el hecho de seguir teniendo amor y comunión con los hombres lo hace permanecer salvo. Pero esta clase de evolución espiritual y mental era muy poca cosa para ellos en aquella época, o sea, porque no entendieron las repercusiones de cumplir esa nueva ley del espíritu. ¿Qué podía hacer Dios para hacerlos bajarse de esa soberbia, de ese amor propio, ¿no? Y ese enorme complejo de superioridad que habían alcanzado? Pues para hacerlos bajarse de su nombre y aprender humildad, Dios los diseminó por todo el mundo. Y aparte
El Hijo del Hombre en su primera venida les quitó su lugar, sabemos eso, y se los dio a quienes estuvieran dispuestos, como Él lo dijo, a hacer los frutos de Él, o sea, a los gentiles, a cada uno de nosotros, a los extranjeros, y a todos aquellos que estuvieran dispuestos a guardar este nuevo pacto. En ese enorme altivez de corazón que no les dejaba amar a sus semejantes y verlos como sus iguales, ahí estuvo su desvío y su desvarío también hasta el día de hoy, ¿no? Para que se cumpla la profecía de su nombre, ¿no? Que Israel, que significa el que pelea con Dios. Entonces, hasta el día de hoy siguen cumpliendo, ¿no?, con lo que su nombre significa. Pero también es importante mencionar que no dejó apagada la luz en ellos, ¿no? La menorá en los judíos, ¿no? En el pueblo de Israel no se olvidó, sino que dejó a todo aquel que fuera capaz de entender el profundo objetivo de la ley de Moisés, que dentro de la ley de Moisés también había esa ley de amor, muy diluida, pero sí estaba también en la ley de Moisés, la ley de la misericordia, ¿no? Y para que amando a estas personas lograran la unidad, ¿no? Una unidad que ayudara a los hombres a florecer y prosperar. Dios se guardó un puñado de gente que esparció por todo el mundo para que fueran primicias de su reino de amor, de su comunión con todos los hombres. Porque si nos damos cuenta, más allá de Israel están los judíos, quienes habitan en toda la tierra, y no han necesitado un territorio físico real y particular para sentirse ciudadanos de Jerusalén. O sea, sino que son parte de la Jerusalén que procede del cielo, el reino eterno, que no es físico, no es terreno, sino que es universal y es espiritual. No importa dónde estés. Allá donde estás, allá también están las primicias. Esa parte de Jerusalén que desciende del trono de Dios. Porque no hay templo más excelso que el ser humano. Y Él dijo que Él va a restaurar su templo, pero no se refiere al templo de piedras como se quedaron los judíos esperando. Se refiere a un templo que es el cuerpo del ser humano, ¿no? Ese es el templo que Dios va a restaurar y ese es su verdadero templo. Y cuando un judío se mantiene íntegro, se mantiene como templo de Dios también, se mantiene como parte de la Jerusalén, se mantiene como hijo de Abraham, ¿no? Como está escrito que Dios restaurará su templo, es decir, va a restaurar a la raza humana, ¿no? Así podríamos nosotros diferenciar a los israelitas de los judíos. Israel significa lucha contra Dios, ¿no? Judá significa alabanza a Dios. Y esto no es por casualidad, ¿no? No es otra casualidad como tantas que dicen, es una profecía, ¿no? Si ves a un hombre que ama a sus semejantes, que respeta la vida humana, que enseña, que promueve el arte y la cultura, que busca la prosperidad de la tierra donde habita, que cumple con el respeto a Dios y a sus semejantes, y a su entorno también, que busca la paz y construye, ese es un verdadero judío, porque Judá es alabanza a Dios. Pero si ves a un hombre que hace lo contrario a lo que está contenido en el mensaje de misericordia y amor de la Torá y de la Biblia, el que destruye, miente, mata la vida de los que Dios creó, el que cierra su puño y no comparte lo que tiene, ese es aquel que lucha todo el tiempo por ir en contra del propósito de Dios. Ese es israelita, ¿no? Porque si cumple es alabanza a Dios, es judío, y si no cumple es un contendiente de Dios, un enemigo de Dios, es israelita, ¿no? Entonces, eso es lo que significa el nombre, y así está como una profecía, ¿no? Y está escrito y está cumplido y permanecerá visible en la historia por los siglos. No hay forma de que borremos la historia. Y nunca nadie olvidará su desvío y sus malas obras. Y el fuego de su vergüenza y el humo de su destrucción no se apagará jamás. No habrá forma de esconder eso. Es decir,
jamás se borrará de la historia la evidencia de su rebeldía contra Dios. Y de igual forma jamás se borrará de la historia la evidencia del amor y la alabanza a Dios de los judíos, ¿no? Entonces, cada uno decide qué quiere ser, ¿no? Si quiere uno amar o si quiere uno odiar, si quiere uno construir o si uno quiere destruir. Y depende de lo que uno escoja, es el privilegio que uno tiene, ¿no? Pero ahora pensemos, si eso le pasó a Israel por desviarse de la misericordia y de la comunión, por echar a su espalda las palabras de Dios, ¿qué les pasará? ¿Qué les pasará a quienes en misericordia fueron injertados, adoptados y dotados con el Espíritu de Dios para cumplir con el Evangelio de buenas nuevas para los hombres? O sea, si ellos se desviaron y no fueron perdonados, sino que se les cobró, ¿qué les pasará a quienes menosprecian el ejemplo de la vida de Jesús? ¿Qué pasará con aquellos que, aún habiendo escuchado, de todas formas no quisieron poner en práctica el mensaje que Él se sacrificó para ejemplificar? ¿Tendrán derecho a exigir algo al Hijo del Hombre en su segunda venida? Si los judíos no cumplieron ni recibieron a Jesús, excusa tenían porque su ejemplo era Moisés, un hombre que vivió en tiempos tumultuosos, que fue un príncipe adoptado y había asesinado a un egipcio, fue exiliado y regresó del desierto para negociar con el faraón. O sea, él era una persona distinta a Jesús, tenía otras costumbres, otras ideas, otro ejemplo. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Jesús y su ejemplo está escrito. Él es la columna de fuego que los alumbraba en el camino. Él era el cumplimiento de la ley y el clímax del proyecto eterno de Dios. O sea, ¿por qué no hemos querido imitarlo? ¿Qué fue lo que nos faltó? Si hasta nos fue dado el Espíritu Santo, ¿qué excusa nos será válida en el día del juicio? La palabra que Él habló, esa misma palabra será la que nos juzgará en el último día. O sea, la palabra contrastada con la evidencia empírica e histórica de cómo hemos vivido, qué hemos hecho y por qué estamos en la condición en la que estamos al día de hoy. Condición que demuestra con hechos que a pesar de que una gran parte del mundo se asume cristiana o servidora de Dios o creyente en Dios, es justamente, y para ser más escandaloso, es justamente ese tipo de personas las que tienen el mundo en la condición más terrible. Evidentemente, o sea, no hay forma ni de contrastarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, entre los judíos y los cristianos tienen los países que son cristianos y los países que se dicen judíos son los que tienen al mundo en la condición más difícil que ahorita lo vemos, o sea, y muchas de las justificaciones que se dan para las riquezas y para el alto estatus y para el menosprecio de las personas es esta idea de la superioridad que Dios da a unos sobre otros, cuando eso no tiene que ver nada con el Evangelio, como lo hemos dicho. Entonces, todo lo que tiene que ver con altivez del corazón de quienes se creen escogidos de Dios, porque están en la falsa confianza de que le están sirviendo a Dios y cumpliendo su palabra, y por eso se asumen escogidos, privilegiados y superiores, ¿no? Esa es la idea general. Pero aquí el tema importante es que les va a pasar, por esa misma actitud, les va a pasar lo que pasó con el pueblo de Israel en la primera venida. Dice la escritura, en el lazo que tendieron cayeron presos, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores fue puesta a cabeza del ángulo. Es decir, les jugó en contra el hecho de ser soberbios y de asumirse santos y de desearle mal, ¿no? En ese
en el lazo que pusieron, cayeron presos. O sea, en el desearle mal al otro, automáticamente se les regresó, porque el desearle mal a otro es lo que te hace a ti alejarte de Dios y renunciar a lo que Dios, a la razón por la que Dios te escoge, ¿no? Ahora otra parte muy importante a considerar es los milagros y señales, ¿no? En la primera venida Jesús hizo los milagros para validar su predicación ante los hombres incrédulos, ¿no? En especial entre los judíos. Porque no es para el hombre con fe necesario que se hagan milagros y prodigios. Eso es para el incrédulo, ¿no? Para el hombre con fe, que cree en Dios, ¿no? No necesita grandes señales y prodigios para creer. Es suficiente con la palabra y con el mensaje. Yo siempre he peleado e insistido en que en sí mismo el solo mensaje de Jesús salva al hombre de sus males. No considero indispensable los milagros, porque el solo milagro es la creación tal y como funciona. Los milagros son las leyes naturales de la física, de la química, las leyes normales del universo. Para mí son milagros suficientes. Las leyes naturales que rigen el funcionamiento de mi cuerpo son suficientes para mí para creer en la magnificencia de Dios y en su gran poder. O sea, esa es la mayor señal y el mayor milagro que yo acepto, que yo veo, que yo percibo, que es para mí palpable y real. Es estas mismas leyes de la naturaleza. Y de igual forma, para mí, de este tamaño es el valor que yo le doy al mensaje que Jesús no solamente habló, sino que Él puso por obra en su vida, en su cuerpo, ese mensaje perfecto del Evangelio que corresponde a la ley natural para el ser humano, que le permitiría vivir en armonía con todo lo demás, ley que existe desde el origen del universo y existirá hasta el fin. Ese es el verbo. Ese es el mayor milagro y el más magnificente prodigio de Dios. Ese mensaje. Quiero que recordamos cuando resucitó a Lázaro. Él dijo: yo sé que siempre me oyes, pero por causa de los que están aquí, dijo, ¿no? Por la incredulidad de las personas, que es tan natural. Si tú no crees que alguien viene de Dios solo por su mensaje, porque no eres capaz de valorar el mensaje, la magnificencia del mensaje, necesitas algo más. Ellos necesitaron algo más. Para ellos no fue suficiente el Evangelio y la perfección de su razonamiento. Para ellos fue necesario milagros, y ni aun con los milagros estaban dispuestos a creer. Pero lo peor de todo es que los milagros son engañosos, porque si nosotros nos acordamos, también cuando Moisés se presentó delante de Faraón, los siervos de Faraón también hicieron ahí magia, ¿no? Milagros también. Ellos convirtieron sus varas en serpientes, ¿no? Y el Señor Jesucristo mismo dijo: tengan cuidado, porque habrá unos que vendrán en mi nombre y harán señales y prodigios, y con eso engañarán a los demás. Pero yo les digo una cosa que yo entendí, que yo creí, que yo confirmo y que yo confieso y creo. En esos tiempos que venga el Señor, en la segunda venida, Él confiará tanto en la madurez de nuestra fe, de nuestro entendimiento, en que no nos va a hacer milagros, porque sabe que el milagro
es la perfección de esa ley que está contenida en el Evangelio. Y Él espera no ya que creamos por milagros, sino por el razonamiento escondido en ese mensaje. Entonces, espera Él que lo que nos convenza sea su mensaje. Que entendamos la razón de ser de su Evangelio. Que entendamos que en Él realmente, pragmáticamente y realmente está nuestra salvación, la solución a todos nuestros problemas. Entonces, Él no va a hacer milagros. Él no va a venir a hacer maravillas y prodigios, porque eso van a ser los falsos que quieran llevar tras sí a los malos. Él va a convencer solo con su mensaje. Esa es mi confianza. Ese es el milagro que Él va a hacer, solo con su mensaje, porque esa es la confianza que el Hijo del Hombre pone en el hombre de estos tiempos, que ya tienen la madurez para entender la esencia y el origen de aquel verbo que está desde el principio y sigue hasta el final. Ese es el único milagro que Jesús hará para nosotros, porque ya no somos niños que queremos que nos hagan milagros y prodigios para creer. No, si no es suficiente para nosotros el milagro del Evangelio, no tendremos derecho a reconocerlo, y Él no dejará que seamos capaces de escuchar su voz y reconocerlo. Es importante valorar el Evangelio para reconocer su voz en aquel día, porque Él dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, pero no escucharán la voz del extraño. Entonces, esa es mi fe, esa es mi confianza. Mi Maestro, el Hijo del Hombre, vendrá con su hermoso Evangelio, porque el Evangelio es esa palabra que tiene el verbo, que tiene aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Es esa espada, ¿no?, que penetra hasta el corazón de los más poderosos y de sus enemigos, dice, ¿no? Con esa sola palabra, como una alegoría de David y Goliat, cortará la cabeza de la bestia, ¿no? Con esa sola palabra, no necesita más milagro que eso. Va a ser un milagro factible y real. Yo no creo que Jesús tenga que venir como yo pensaba que vendría, sobre las nubes. Bueno, nosotros sabemos que las nubes son vapor, ¿no? Es una manera muy ilusa, quizás muy irreal de realmente pensar la religiosidad. Es más pragmático, como lo entendí después, pensar que cuando Él hablaba de vendrá con las nubes del cielo, al hablar de nubes se refería muy puntual a lo que el apóstol Pablo nos da como una pista de a lo que se refería. Porque el apóstol Pablo dijo: tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Entonces cuando yo veo eso, que todo ojo le verá y vendrá con las nubes del cielo, yo entiendo que en el día de su manifestación no estará solo, porque tendrá consigo a toda la historia como testigo, a toda la historia de todos los mártires y de todas las personas que a lo largo de la historia han luchado por lo justo, por la unidad, por lo bueno. Esas serán las nubes de testigos que le acompañarán el día de su manifestación.